Felipe, estoy con Hola. Felipe, que nos ha invitado a que esta escultura comparta acá con toda la gente que pasa por este lugar. Felipe, ¿qué significado tener esta escultura acá? Bueno, para nosotros ha sido un significado bien importante porque además ha sido instalada en una parte muy importante de nuestro centro cultural, que es la Plaza Central, que es el corazón de GAM, que es una parte donde transita mucha gente. Para que la gente no sepa, aquí pasan al año más de 1.800.000 personas por este espacio, por lo tanto está en un espacio muy importante, y yo creo que la sombra, como lo hemos conversado antes, ha generado mucho debate, mucha reflexión en torno a lo que es la sombra en sí. Por mi lado, por ejemplo, yo siempre he mirado la sombra en un comienzo, porque creo que al momento que uno va creciendo va evolucionando la visión sobre la sombra. Al principio uno lo ve como, claro, tu lado oscuro, los temores, los miedos, esas mismas inseguridades, o lo mismo de repente pensar que es como algo oculto en uno mismo. Pero con el tiempo uno va madurando el tema de la sombra y lo visualiza como una cosa más espiritual. Yo lo veo como una cosa mucho más espiritual, alguien que siempre está a tu lado, que te acompaña, que es un reflejo de tu espíritu y de tu ser, que yo creo que eso es muy importante, y qué mejor cuando uno lo asocia más a la naturaleza, que es mucho más sabia, que la sombra de un árbol siempre es una cosa que uno siempre lo acoge. Por lo tanto, Mira qué lindo está por lo tanto, eso yo creo que es muy bonito relacionarlo con la sombra. Creo que aquí ha habido mucha gente que lo ha visto, ha estado instalada en un momento muy importante del año, al comienzo del año, cuando vienen muchos jóvenes, vienen muchos estudiantes. Estuvo en medio de Chaco, que tuvo muchos visitantes, tuvo más de 25.000 personas que vinieron a la feria. Por lo tanto, yo creo que fue un acierto haber tenido estas esculturas tuyas nuevamente en GAM, y creo que ha sido un momento muy interesante para debatir en torno a un tema tan importante que es lo que tú desarrollas a través de tu obra. Gracias. ¿Y qué le dirías tú a la gente sobre la sombra? Me encantó lo que tú dijiste, que va cambiando la mirada y que cuando uno es maduro la ve de manera distinta. A la gente que le tiene un poquitito de miedo a ver sus inseguridades, siendo que todos tenemos inseguridades. Yo creo que la gente tiene, como decía yo, uno cuando nace es mucho más inseguro, uno va evolucionando, pasa una época de la adolescencia, de la juventud, que uno tiene mayores miedos, pero cuando uno va relacionándose se va dando cuenta que la sombra, aunque sea un lado oscuro, es una compañía que va a estar siempre al lado tuyo. Va a ser una compañía que nunca te va a dejar hasta el día que tú te mueras. Por lo tanto, tiene que buscarle y darle vuelta a ese significado negativo, entre comillas, que uno le puede tener a la sombra, sino que mirarlo de una forma mucho más positiva y ver que eso es un reflejo. De otra manera, los reflejos nunca siempre tienen que ser lumínicos, si los reflejos también pueden ser más oscuros. Y esos reflejos, de alguna manera, pueden mostrar como el ser interior, el ser espiritual, o ese ser que uno de repente no quiere descubrir o no quiere asumir, pero no verlo en el lado negativo. Yo creo que hay que verlo en el lado positivo, y por eso te hago ese paralelo siempre, que yo creo que lo más sabio que existe en este planeta y lo que tenemos que cuidar es la naturaleza, y la naturaleza más que nada nos refleja que la sombra es un lugar de acojo, de que alguien acoja a la gente. Preciosa esa postura, así que muchas gracias. ¿Te gustaría comentar algo más sobre la escultura? ¿Qué más contarte de la cultura? Me encantaría, ojalá que la gente que pueda estar viendo este video pueda entender que tener una escultura tuya, admiro mucho tu trabajo, y así creo que lo he reflejado en el tiempo que te he dado el espacio para que tú puedas estar acá. También pueda invitar a Dafne a que tengan espacios que tengan donde se aglomore gente, pueda acoger con estas esculturas, porque de cierta manera lo que está logrando Dafne con esto es generar conciencia, es generar debate y generar reflexión, que es lo que más necesitamos hoy día como ser humano en un mundo tan perdido que estamos hoy día. Te agradezco un montón, Felipe. Gracias. Gracias a ti, Dafne. Gracias.